Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta entrega titulada Unas palabras sobre la lucha anticatólica o contra el catolicismo. Entrega en la que, entre otras cosas, intentaré dar respuesta a una pregunta que me planteáis a menudo. ¿Qué significa la afirmación de que desde el punto de vista formal, material y objetivo, España y también Hispanoamérica siguen siendo católicas? Bueno, creo que hoy como mucho podré dejar planteado el tema y ya en el próximo capítulo sacaremos la lupa, sobre todo poniendo ejemplos para que sea todo más claro. Lo primero que habría que subrayar es que en efecto tanto España como las distintas naciones hispanoamericanas todavía siguen siendo sociedades católicas, aunque cada vez más intoxicadas de relativismo, de paganismo y de estupidez. Empecemos por España. Aunque aquí el Consenso Constitucional de 1978 contemplaba al catolicismo como una confesión más, lo cierto es que le reconocía una serie de privilegios fácticos, un reconocimiento que la Constitución Republicana de 1931 trató de negar, al declarar que el Estado español no tenía religión oficial. Obsérvese que se decía Estado, no pueblo, ni gentes, ni españoles, no, se decía Estado. En su famoso discurso titulado España ha dejado de ser católica, el propio Manuel Azaña admitía que efectivamente en España había millones de católicos. También admitía que él ignoraba si a la República le convenía o no el laicismo radical del Estado, y que tampoco le importaba saberlo. Es decir, Azaña hablaba y actuaba como un político normativo, que amparado por la fuerza del grupo, decidía legislar en una dirección anticatólica, aunque dicha dirección atentara contra la realidad histórica y social de la España de 1931. En definitiva, Azaña confundía sus propios deseos con la realidad y partía del prejuicio ilustrado que veía en la Iglesia Católica, pues una institución retardataria, reaccionaria y oscurantista. Vamos, lo de siempre. Nada nuevo bajo el sol, lo de siempre, siempre dicen lo mismo. Prejuicio que queda perfectamente expresado en esta cita de uno de los colaboradores de la enciclopedia, el filósofo francés Dumarsais. El verdadero filósofo es el hombre que se ha liberado a sí mismo de los prejuicios impuestos por la educación religiosa, que reconoce que la religión no es más que una pasión humana nacida de la admiración, del temor o de la esperanza. El hombre que se libera a sí mismo de algo. Bueno, pues ya no se explicarán cómo se hace eso, ¿verdad? Pero si eso es muy fácil, maja. Mira, tú, por ejemplo, para librarte de una caída por unas escaleras, te agarras de los pelos a ti misma y ya no te caes. Ah, pues así debe ser. A ver, gafotas, déjame eso, a ver. Ah, qué bien, mira. En cualquier caso, encontramos en esta cita de Dumarsais la habitual interpretación simplista que reduce la religión a un mero fenómeno psicológico. Voltaire, por su parte, no se limitaba a rechazar la fe, como hacían otros ilustrados, sino que acuñó el lema «aplastad al infame», refiriéndose a Cristo. Ese odio, contrario verdaderamente a la razón que tanto predicaban estas lumbreras, resulta fácilmente interpretable, esta vez sí, como una emanación psicológica del propio Voltaire. Resulta de un cinismo extraordinario que hablen de racionalismo aquellos que bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad, lema de origen masónico, por cierto, guillotinaban públicamente estatuas de la Virgen María y de los santos, al tiempo que entronizaban a la diosa Razón, representada por una bailarina que pisaba un crucifijo. Y en nombre de ese racionalismo ilustrado se produjeron las llamadas matanzas de septiembre, donde murieron, a veces despedazadas, unas 1.300 personas. Entre ellas 33 niños y cientos de sacerdotes, incluido el arzobispo de Arles. En nombre de la razón, la libertad y el progreso, se produjo en Francia la sangrienta represión de los vandeanos, que respondía a las órdenes de las autoridades revolucionarias, tal y como nos informa Jean de Viguerie. Abrimos comillas. Ocultar a un sacerdote, aunque sea solamente un día, asistir a misa, esconder ornamentos de culto, todo ello son delitos, y los que los cometen son aristócratas o fanáticos, que serán condenados a muerte.
El general Westermann se jactaba con estas palabras del exterminio de miles de católicos de la región francesa de la Vendée, católicos resistentes a las medidas antirreligiosas de la Revolución. Ya no hay Vendée. Ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de Savenay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mis caballos, masacrando a las mujeres que ya no alumbrarán más bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme, he exterminado todo. Los caminos están sembrados de cadáveres. Hay tantos que en algunos puntos se forman pirámides. Ojo, porque estamos hablando de la última década del siglo XVIII. Sin embargo, el auténtico fantasma ideológico todavía en nuestros días sigue siendo la tétrica y sanguinaria Inquisición española. Institución que en sus 356 años de existencia no ajustició a más de 3.000 personas. Y siempre tras arduos procesos reglamentados, no poniendo a los niños a los pies de los caballos. Con intención geopolítica evidente, los ilustrados franceses empezaron a interpretar el mundo hispano-católico como la representación de la ignorancia, de la irracionalidad, del fanatismo y del oscurantismo, razón por la que estaría incapacitado para el pensamiento científico y filosófico. Este prejuicio antiespañol y anticatólico sigue perfectamente anclado en el cerebro de muchísimos españoles que repiten como loros, ni siquiera inventan nada, repiten como loros los tópicos de la propaganda anticatólica y antiespañola difundida desde los tiempos de Lutero. Ahí está. Ya saben que vimos esto en los capítulos 17, 19, 20 y 22, pero a modo de ejemplo les dejo este tuit recientito del 3 de septiembre de 2020. En general, en España tuvimos pocos librepensadores y demasiados pensadores al dictado, poca apertura a los avances extranjeros y demasiado empecinamiento en el error autóctono, poca burguesía y demasiado clero, poca reforma y demasiada inercia, poca libertad y demasiado Estado. Como repiten cientos de lechuces españoles e hispanoamericanos desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, Manuel Azaña también postulaba que la teoría de un Estado laico era más racional que otras, sin darse cuenta de que su posición era puro idealismo y voluntarismo político. Por mucho que él lo deseara y por muchas leyes que se promulgaran, lo cierto es que España seguía siendo católica y seguiría siéndolo por varias generaciones, a pesar incluso de la voluntad de los propios españoles. Esto es lo que hay que entender. Porque incluso purificados de sus elementos religiosos, tanto el catolicismo como el islam o las distintas iglesias reformadas, protestantes, determinan cada una de ellas una forma determinada de interpretar el mundo, de actuar en el mundo. Y en ese sentido digo que España e Hispanoamérica siguen siendo católicas, pues aun cuando yo me declaro atea, mi forma de estar y de actuar en el mundo y de interpretarlo tiene un fundamento católico. Y también lo tienen mis valores morales, mis referentes arquitectónicos, pictóricos, musicales y literarios, y hasta mi forma de entender las relaciones interpersonales, la familia, la amistad, la convivencia entre vecinos, la nación, la política, la economía, el trabajo, etc. Mi filosofía, insisto, el mapa mundi que me permite situarme e interpretar la realidad, está completamente atravesado por elementos de la tradición católica, y estos operan más allá de mi propia voluntad y de la de mis antepasados. España se configura históricamente desde coordenadas católicas, no desde coordenadas budistas, islamistas o protestantes. Olvidando que la religión es un componente histórico tan importante como la lucha de clases, ya en las primeras semanas tras la proclamación de la Segunda República se inició la represión anticatólica en España, con la quema de conventos e iglesias y la persecución, tortura y asesinato de religiosos. Curiosísimo también que las primeras leyes adoptadas nada más proclamarse la República fueran anticlericales.
La policía no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Lo he dicho en este canal en distintas ocasiones, la agresividad con que entonces fue tratada la cuestión religiosa, que alcanzaría su apoteosis represiva en 1936, fue el inicio de la caída de la República. Esta furia anticlerical, que para ser más precisos tendríamos que llamar furia anticatólica, había acompañado a todos y cada uno de los procesos revolucionarios del siglo XIX, desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones liberales que se extendieron por Europa y América. Ya entrado el siglo, entre 1926 y 1929, encontramos la desconocidísima Guerra Civil Mexicana llamada Cristera. Guerra civil que dio lugar a una de las mayores persecuciones religiosas de la historia contemporánea. En esta tercera temporada del canal de Fortunata y Jacinta tendremos tiempo para analizar con calma cada uno de estos episodios, pero permítanme ahora que les lea parte de un discurso de Emilio Portes Gil, quien alcanzó la presidencia de los Estados Unidos mexicanos durante la Guerra de los Cristeros. Orgulloso de su pertenencia masónica decía, abrimos comillas, «En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa, dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería». Claro, por supuesto, solidarizados frente al enemigo común, la Iglesia Católica. Porque tal y como reconocía el propio Portes Gil, abrimos comillas, la lucha contra el clero no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. En cualquier caso, queda claro que a la Iglesia se la combatía ferozmente, no solo porque fuera uno de los pilares del antiguo régimen, sino porque su depósito doctrinal era sustancialmente incompatible con el farragoso conjunto de ideas y creencias que desde distintos frentes terminaron atesorando ciertas élites ilustradas. Humanismo, naturalismo y deísmo, tres de los grandes fundamentalismos de nuestros días, pero no los únicos. En esta declaración del expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero vemos un ejemplo de este humanismo fundamentalista que entiende que el hombre es Dios. En la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre. Es el ser humano el que merece adoración. Es el vértice claro del mundo tal y como se nos ha mostrado, tal como hemos llegado a comprender. Pueden ustedes revisar estas palabras una por una y comprobar que cualquier persona medianamente informada pues podría interpretarlas como la descripción del proceso iniciático masónico. Desde la idea de evolución, que arrastra el mito del progreso indefinido de origen cabalístico, hasta la idea de transformación del hombre en un ser perfecto, el vértice claro, la piedra cúbica que dicen los masones. Deísta es la filosofía que lleva a la masonería regular a venerar a Gadu, generalmente referido con las siguientes siglas. A la gloria del gran arquitecto del universo. La propia masonería lo define así, abrimos comillas. ¿Se trata de Zeus, de Júpiter, de Dios? Lo que queremos es afirmar la causa primera, el infinito creador, no interpretarlo. Existe. Decir como sea o cual sea, eso es algo que tiene que ver con la fe de cada conciencia individual. Cerramos comillas. Esta creencia en un ente trascendente, que en realidad puede ser cualquier cosa, ha desbordado ya las fronteras de los talleres masónicos y es perfectamente rastreable en muchos de los fenómenos culturales, sociales y políticos de nuestro presente en marcha. Vemos en pantalla, por ejemplo, este exitoso canal de YouTube llamado Meditación 3, que propone en este vídeo una meditación para dormir sintiendo la protección de un ser superior.
Por cierto, que al reproducir el vídeo me acaba de saltar una publicidad que propone el acceso a estados alternativos de la conciencia a través del consumo de ayahuasca y la sabia guía de los chamanes indígenas americanos. Como digo, aparentemente este ser superior puede ser cualquier cosa a la que queramos otorgar trascendencia. Puede ser una bola de luz, un agujero negro, Lucifer, los extraterrestres o la madre naturaleza. De hecho, el culto panteísta de los revolucionarios franceses les llevaba a decir cosas como esta. ¿No es el universo un templo? El pueblo ha dicho basta de sacerdotes, basta de otros dioses que no sean los de la naturaleza. Que la naturaleza reciba aquí nuestro homenaje. Ella lo es todo para nosotros. Ofrezcamos sacrificios a la naturaleza, a la libertad. Ese es nuestro único culto. El hombre es hijo de la naturaleza. La libertad también es hija de la naturaleza. Podríamos decir que las sociedades occidentales, las otras no, o menos, ¿verdad? Bueno, pues que las sociedades occidentales, más que ateas, se están volviendo paganas y que la gente está dispuesta a creer en cualquier cosa antes que creer en Dios. La sacrosanta democracia, los sacrosantos derechos humanos, la sacrosanta Pachamama, el sacrosantísimo yo interior, la sacrosanta izquierda, la sacrosanta ciencia. Es el culmen del dogma relativista que viene a decir cínicamente que cualquier religión vale, que cualquier idea de Dios vale. Y digo cínicamente porque este dogma relativista expele, como si le quemara, al Dios de los católicos. Cabe Lucifer, eso sí, entendido como aquel que trajo la luz del conocimiento a los seres humanos. Desde este relativismo se establece que las diferencias entre las distintas religiones son meramente accidentales, simples prejuicios, porque en realidad Dios estaría grabado en el corazón de todos los hombres. Pero lo cierto es que por mucho irenismo y por mucho pensamiento alicia y armonicismo universal que practiquemos, pues lo cierto es que el Islam seguirá siendo incompatible con el cristianismo, y solo dejarán de serlo cuando uno y otro renuncien a sus dogmas, momento en el que el Islam deje de ser el Islam y la Iglesia Católica, por ejemplo, pues deje de ser católica. Porque lo que muchos se empeñan en no entender es que los sacramentos, los dogmas, el culto, etc. de estas religiones positivas no son meros accesorios folclóricos, sino parte sustancial de las mismas. Es más, el Islam es incompatible con los postulados de la ideología de género y también con el feminismo clásico, ese que supuestamente defiende la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y oportunidades. Nuestra sedicente izquierda, sin embargo, nada dice a propósito del plan piloto, aprobado por la Generalidad de Cataluña, para implantar clases de religión islámica en los colegios públicos. En definitiva, ese Dios lejano, impersonal, que hoy día se predica por todas partes, ese ser superior, que puede ser cualquier cosa, es el Dios de los masones, de los ilustrados y también de los krausistas, entre otros muchos. También es el Dios de Aristóteles, el entendimiento agente, el primer motor, el primer analogado de la realidad, el fundamento de la misma, la armonía del universo. Es un Dios deísta, autista, ausente, que no interviene en los asuntos humanos y mundanos. Este Dios necesariamente trae aparejada la negación de la religión. Atención, ya sé que este es un tema difícil, sutil, que habrá que abordar con más calma en otro programa. Ahora no. Frente a este Dios sin religión que se predica hoy día, el individuo queda sin otro referente más que él mismo, su propia conciencia, que sería libre, claro, dicen, y sus propios códigos éticos y morales. Así lo explica el padre Michel en su prólogo al libro del masón arrepentido Serge Abad Gallardo, arquitecto francés que fue miembro de la logia Derecho Humano durante 20 años, abrimos comillas. Nos ha expuesto, se refiere al autor, el secreto, la revelación que daría un sentido a su propia vida. Se le propone la vía de la iniciación, pero ¿qué hay al final del camino? Nada, sino él mismo. El hombre debe ser un Dios para sí mismo, no necesita de nadie.
Estamos ante una vía embriagadora que puede producir la ilusión de la omnipotencia. Ya saben ustedes que esta idea de una presunta conciencia autónoma y subjetiva resulta inasumible no solo desde el punto de vista católico, sino también desde las coordenadas del materialismo filosófico. El materialismo filosófico sostiene que la racionalidad humana es siempre una racionalidad institucionalizada, reglamentada. Nunca es autónoma ni individual, sino que siempre es colectiva y normativa. Cabría insistir, por tanto, en que nadie puede razonar aisladamente, del mismo modo que nada ni nadie puede autoformarse, autoconocerse o autodeterminarse. Y ya, hasta aquí. En el próximo capítulo intentaré exponerles algunas de las principales diferencias doctrinales entre catolicismo, islam y protestantismo, con ejemplos y esas cosas también para intentar entenderlo mejor. Agradezco el apoyo como siempre a todos los mecenas. Por cierto que muchos me habéis avisado de que debo tener el correo electrónico saturado. Os pido un poquito de paciencia para ver si me da tiempo esta semana a limpiar. El caso es que ya nos veremos en el próximo capítulo. No olvidéis darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!